¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo soy Mónica López, graduada de la FADU, y estamos junto con el Grupo Construya haciendo estas charlas de capacitación para graduados y estudiantes, graduados jóvenes y estudiantes que estén a punto de recibirse, como una forma de acercar muchas de las técnicas y materiales que hoy existen en el mercado y que son de uso cotidiano en general en nuestra actividad profesional. Así que quería agradecer a Construya, a Loar y a Loma Negra que hoy nos están visitando, como a ustedes que están participando de esta reunión. Hernán. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos por participar. Mi nombre es Hernán López Laiseca, del Grupo Construya. Bueno, el Grupo Construya es una asociación que agrupa 12 empresas líderes de materiales de construcción. Yo después les voy a dejar la página en el chat. El objetivo de Construya es fomentar la construcción como mejor inversión y la cultura de la calidad en la construcción. Por eso, uno de los fuertes y objetivos principales de Construya es la capacitación permanente a todos los integrantes de la cadena de valor de la construcción. Por eso, con la FADO firmamos un convenio hace 4 años y tenemos un aula en el subsuelo, que bueno, hace bastante no lo usamos, lamentablemente, por esto del COVID, así que lo que queremos hacer es replicar un poco esas charlas de manera virtual a todos los estudiantes y egresados, y por eso estamos organizando desde el año pasado estos ciclos de capacitación, que tienen como objetivo, un poco como dijo Mónica, es acercar a las empresas del grupo a los estudiantes y egresados y que conozcan los materiales y todas las herramientas que tienen las empresas para ayudarlos a ustedes a construir con calidad. Así que, si querés, muchas gracias a Loar y muchas gracias a Loma Negra. Y si querés, Juan, puedes arrancar. Bueno. ¿Te puedo interrumpir un segundo, Juan? Nada más, perdóname, me olvidé de comentarles, calculo que muchos ya han participado de otras charlas que hacemos junto con el Grupo Construya, pero la idea es escucharlos a ustedes también, si tienen inquietudes, preguntas, a partir del chat o a viva voz o levantando la mano, vamos a escuchar y a tratar de responder a cada una de sus inquietudes. Ahora sí, Juan, me había olvidado de este pequeño detalle. No, impecable. Mónica, Hernán, muchas gracias. Bueno, en teoría ahí deberían estar viendo ya la presentación, avisen si está todo en orden. Se está viendo. Bien, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, gracias por el tiempo. Como decía Hernán y Mónica, la idea es, en este caso, en el segmento que nos toca a nosotros, mostrarle básicamente el proceso de fabricación del cemento, características, usos generales y algunas aplicaciones del cemento en grandes obras. Inicialmente, lo que les voy a mostrar es, bueno, estos son formato habitual en la empresa. Les voy a mostrar qué hacemos nosotros. Ustedes sabrán, el Loma Negra pertenece al grupo Intercement, que es un grupo de capitales brasileros, que tiene varias empresas alrededor del mundo. En Argentina trabaja con Loma Negra. Básicamente nosotros hacemos, ustedes habrán visto en los corralones, estas bolsas que se muestran acá arriba, hacemos cemento, cales, bueno, acá están los dos tipos de cales, cal hidráulica, cal aérea, y cemento de albañilería, llamado Plasticor, como su nombre comercial. Además de producir estos cementos en bolsa y a granel, en algunos de los casos, por ejemplo, el caso del cemento, que también se entrega a granel, tenemos otras líneas de negocio, entre las cuales están la hormigonera. La hormigonera es Lomax, en el mercado de Gran Buenos Aires, con varias plantas, algunas plantas en Capital y otras en Gran Buenos Aires, y en este caso está ejemplificado con esta imagen, la cantera, la preferida, que entrega agregados o áridos para producir hormigón, no solo en Lomax, sino también a otras empresas. Lo que vamos a entrar en detalle hoy es, vamos a ver cemento de albañilería y hormigón elaborado como el principal destino del cemento como producto final, ¿no? Esta es la distribución de nuestras fábricas en el país. Lo que está destacado en rojo son fábricas o depósitos de cemento. En la provincia de Buenos Aires, fíjense que tenemos
varias fábricas. Tenemos fábrica Ramallo, Sierras Bayas, Lamalí, Barker, como fábricas de cemento. Obviamente a partir de las que se producen en la provincia de Buenos Aires se abastece a gran parte del mercado nacional, digamos, un área muy grande, además de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que más cemento demanda. Después tenemos fábrica en Catamarca, San Juan y Zapala, digamos, serían la fábrica de cemento, y además tenemos depósito, como está indicado ahí, en Paraná, y algún depósito, un depósito de resistencia y un depósito más que está trabajando en Mendoza. Lo que está indicado en azul son las plantas de hormigón. Como yo les decía, Lomax tiene plantas en lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, acá están los destinos, y también tiene una planta en Rosario, ¿sí? Que abastece al mercado de Rosario y Gran Rosario. Bien, esto es un pantallazo de cómo es el mercado nacional, cómo fueron los consumos en millones, en este caso en miles de toneladas. Son un poco más de 11 millones de kilos de cemento que se venden en el mercado nacional. En promedio es algo cíclico, pero el promedio está entre 10 y 12 millones. Eso es como para que tengan un pantallazo de cómo es comercialmente, o cómo es la distribución nuestra y el producto en la industria nacional. Ahora, entrando en la parte técnica, este es un esquema bastante interesante de cuáles son las materias primas que forman parte de la producción de cemento. Básicamente, nosotros necesitamos 4 óxidos principales para dar lugar al clinker, que son el óxido de calcio, aluminio, silicio y hierro, y estos óxidos se obtienen a través de las materias primas que están enunciadas acá a la izquierda. O sea, la caliza y coquina aportan calcio, la arcilla arena y caliza floja aportan aluminio y sílice, y la arcilla ferrosa, el mineral de hierro, aporta el óxido de hierro. Estas materias primas se obtienen de canteras, a partir de las cuales ingresan en un horno. El proceso es bastante más complejo, pero ingresan en unas torres intercambiadoras de calor, en donde esta materia prima, el crudo, que llamamos nosotros, va elevando su temperatura a medida que va bajando por las torres intercambiadoras de calor, ingresa en un horno que está entre unos 1400 y 1500 grados, y luego de pasar por este horno, que es un horno cilíndrico rotativo, que tiene una inclinación a partir de la cual ingresa en un punto más alto y desciende naturalmente, producto de ese movimiento rotacional, más la traslación por la inclinación, y una vez que termina el proceso de cocción a esta temperatura, a través de un enfriamiento rápido, se consigue el producto cristalino que tiene propiedades cementantes, que es el clinker. A este clinker, en su estado natural, al estar en contacto con agua, se hidrata en forma instantánea y endurece en forma instantánea, por lo cual se agrega yeso, que es necesario para controlar esa hidratación casi instantánea del clinker, que entran juntos a un molino, a un proceso de molienda, a partir del cual se obtiene el cemento Portland. Ese es, en forma muy resumida, el proceso de elaboración del cemento Portland. Básicamente, como les decía, de esas materias primas hay óxidos principales, que son los que buscábamos y que les mostraba en la diapositiva anterior. Además de ellos, se van generando óxidos secundarios, producto de la composición de las materias primas, y este es el esquema de cómo es la distribución en cuanto a los óxidos principales. Fíjense que el óxido principal es el óxido de calcio, que tienen alrededor de un 60-65% respecto al total de óxidos. Después le sigue el óxido de silicio, y después está el óxido de aluminio y óxido de hierro. Y después aparecen los demás óxidos que forman parte de, como les decía, del producto final, que en la mayoría de los casos es un proceso, forma parte de la composición de la materia prima, y algunos producto de esa cocción, digamos, y óxidos que se van formando
en ese proceso. A partir de allí, en forma resumida, se habla siempre de composición potencial, que es una forma de agrupar a estos óxidos que están en la tabla de la izquierda en 4 componentes potenciales que le aportan diferentes características al cemento. O sea, hablamos del silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Cada uno de ellos le va a aportar características, algunos positivas, algunos negativas, y se van a compensar algunas de las propiedades que le aportan al cemento. Básicamente esta es una fotografía, una microfotografía de una pasta de cemento, en donde se pueden ver, perdón, de un clinker, en donde se pueden ver los distintos componentes. Fíjense, el silicato tricálcico está en color amarillo, el silicato dicálcico es azul, y el resto, que es en todo este entorno en el cual se encuentran los 2 silicatos, es la combinación de los 2 componentes potenciales restantes, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Como les decía, este es uno de los tantos gráficos donde uno puede ver las distintas propiedades o de qué manera aporta cada uno de estos componentes potenciales a alguna propiedad en el hormigón. En este caso, podemos ver qué aporta cada uno de estos 4 componentes a la resistencia a la compresión. Obviamente mostramos un solo gráfico, en primer lugar para no aburrirlos, y en segundo lugar porque es el más importante, es la propiedad más importante del hormigón, y es a partir de la cual uno establece distintas categorías de hormigones. Obviamente que hay otras propiedades que son importantes para casos especiales, pero la resistencia a la compresión es el parámetro que más se controla y más se especifica. Entonces, de los 4 componentes, fíjense que el silicato tricálcico es el que le aporta un porcentaje importante de resistencia, principalmente de edad temprana. El silicato dicálcico no aporta resistencia hasta aproximadamente 7 días, a partir del cual empieza a ganar resistencia. El aluminato tricálcico aporta un porcentaje de resistencia muy bajo a edad muy temprana, y luego se ameseta en un porcentaje. Este es porcentaje de resistencia respecto de la resistencia del silicato tricálcico a la edad de 1 año, digamos, estas referencias que están acá. Y el ferroaluminato tetracálcico prácticamente tiene un aporte muy bajo, casi nulo de resistencia. Este es un poco para que ustedes tengan una idea de que cada uno de estos componentes le aportan, digamos, cómo aportan o cómo modifican las propiedades del hormigón. Obviamente, hay cementos en donde nosotros podemos conseguir, de acuerdo a las materias primas y de acuerdo a algún otro proceso, alguna composición potencial distinta de otras, y dependerá eso de qué características aportan o de qué se busca con el tipo de cemento. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de cemento, y cada uno de estos componentes van a ayudar a mejorar alguna propiedad. Bien, entonces, decíamos, en el proceso de elaboración aparece el clinker, que tiene la característica de que se hidrata y se endurece casi en forma instantánea, por lo cual debo regular la velocidad de hidratación, como dice acá, con el sulfato de calcio, con el yeso. El yeso se agrega en un porcentaje entre un 3 y un 5%. Hay distintos tipos de yeso, de acuerdo a su condición, si puede ser dihidratado, hemihidratado o anhidrita. Obviamente se puede usar alguno de estos 3 en forma independiente, o bien se puede usar una mezcla de estos 3 tipos de yeso. Desde el punto de vista medioambiental es importante utilizar yeso porque es un subproducto de un proceso industrial que si no terminaría siendo un pasivo ambiental. Entonces, repasando, hay un proceso que es cuando entra el cemento en contacto con el agua, lo denominamos hidratación, digamos, a este proceso. El cemento, como dice acá, reacciona en forma espontánea en contacto con el agua, empiezan a ocurrir una serie de reacciones químicas y combinaciones, y esto se presenta no en forma sucesiva, sino también en forma paralela, ¿sí? La hidratación y los compuestos que surgen una vez que entra en contacto el cemento con el agua. Es un proceso exotérmico, por el cual libera calor, y acá vamos a ver una ecuación resumida
de qué es lo que, cómo es la hidratación de los silicatos, que básicamente es la reacción principal que me aporta resistencia a las mezclas en donde utilizo cemento. Entonces, el silicato de calcio, en presencia de agua, forma los silicatos de calcio hidratados, que son básicamente los productos que aportan resistencia a la mezcla, y como un subproducto, el hidróxido de calcio. Y el hidróxido de calcio surge como subproducto de la hidratación principal, pero va a tener una presencia importante en cuanto a las hidrataciones secundarias cuando nosotros utilizamos adiciones minerales. Bueno, hay algunas imágenes de los silicatos y el hidróxido. ¿Qué sucede cuando entra en contacto el cemento con el agua? Bueno, empieza a aparecer los productos de hidratación, los silicatos de calcio hidratado. Fíjense que obviamente a medida desde la parte exterior de la partícula de cemento hacia el interior, se va hidratando, a producto de ello surgen estos productos de hidratación, a partir de lo cual, fíjense que esta es muy similar a la imagen que veíamos anteriormente de los silicatos de calcio hidratado, como subproducto los hidróxidos de calcio, y me van a aportar resistencia a la mezcla que trabaje con cemento. Entonces nosotros vamos a ver dos imágenes muy elocuentes y didácticas de qué es lo que sucede con mezclas de alta relación agua-cemento y una pasta de una baja relación agua-cemento. Fíjense que en el primer caso, cuando tenemos una alta relación agua-cemento, tengo una separación más grande entre las partículas de cemento, con lo cual el entrelazamiento de los productos de hidratación es más débil y se obtienen resistencias más bajas, y cuando trabajo con relaciones agua-cemento más bajas, el entrelazamiento de los silicatos de calcio hidratado son más importantes, y esto permite que tener niveles de resistencia más altos. O sea, con relaciones agua-cemento más bajas son niveles de resistencia más bajos, y con relaciones agua-cemento más bajas son niveles de resistencia más altos. Es el principio básico que después fue establecido por Abrams a través de la ley de Abrams, que vincula la resistencia con la relación agua-cemento con una ecuación donde intervienen dos factores que tienen que ver con la mezcla. Bien, obviamente si tienen dudas, consultas, si lo quieren hacer a viva voz o si quieren decirlo al final, ningún problema. Yo mientras voy siguiendo y me interrumpen sin inconvenientes. Respecto de las adiciones minerales, como les comentaba, los subproductos de esa hidratación primaria que se generaban en el contacto de los silicatos en presencia de agua, generaban hidróxido de calcio, que a su vez iban a ayudar a la hidratación o la reacción de las adiciones minerales. ¿Por qué utilizo adiciones minerales? Básicamente hay un punto de vista económico, un punto de vista ambiental y un punto de vista operativo. Básicamente, el punto de vista económico, al utilizar adiciones minerales, disminuyo el consumo energético. Una adición mineral, ¿cómo se utiliza en primer lugar? La adición mineral se utiliza en reemplazo parcial del clínker. O sea, yo voy a tener un clínker más yeso, que va a ser un cemento Portland normal, a partir del cual yo puedo utilizar adiciones minerales para reducir la cantidad de clínker que va a tener ese cemento, y me va a aportar otras propiedades, esas adiciones minerales. Entonces, va a tener un menor consumo energético, una mayor vida útil de la cantera y mayor productividad de los hornos. ¿Esto es por qué? Porque estoy reemplazando clínker por una adición mineral. Esta adición mineral, a su vez, son pasivos ambientales, son subproductos industriales como la escoria del torno, la ceniza volante o la microsílice, que de no ser utilizados en la industria del cemento, incluso se pueden utilizar directamente como una adición en hormigoneras, serían un pasivo ambiental. Entonces, bajo esa premisa, es un aporte al medio ambiente el utilizar adiciones minerales, porque a su vez vamos a controlar la emisión de CO2 durante la fabricación del clinker Portland. Obviamente no estamos ajenos de saber que durante el proceso de fabricación del cemento se emite CO2 al ambiente, y esto
de alguna manera se han tomado distintas acciones para minimizar esa emisión al ambiente, una de las cuales, con gran impacto, fue el uso de adiciones minerales para trabajar con cementos que no son cementos Portland normal. Ahora vamos a ver distintos tipos, pero o puede ser un cemento de alto horno, puede ser un cemento compuesto, o sea que en su composición tienen adiciones minerales en reemplazo de clinker más yeso. Y después también tenemos, desde el punto de vista operativo, las adiciones indicadas o establecidas por la norma son el filler calcáreo, que no es más que la piedra caliza que enunciábamos en la primera diapositiva cuando hablábamos del proceso de elaboración del cemento, piedra caliza triturada. Tenemos la escoria de altorno, que es un subproducto de la fabricación del acero. Tenemos la puzolana, y la ceniza volante, y la ceniza volante es también un subproducto de las centrales térmicas que queman carbón. Esto va a unos filtros, y de esos filtros se obtiene la ceniza volante, que puede usarse en reemplazo. Las adiciones, como para que tengan un pantallazo general, algunas son hidráulicamente activas y algunas son inactivas. Dependerá de su composición, si es que generan un fenómeno puzolánico o un fenómeno cementante, o sea, si tienen acción puzolánica o acción cementante. Algunas, como puede ser el filler calcáreo, por ejemplo, son meramente físicas, o sea, no generan un subproducto luego de la hidratación primaria de los silicatos, sino que me generan un fenómeno de separación por el cual las partículas se hidratan mejor. Digamos, algunas, como les decía, en forma resumida, tienen propiedades puzolánicas o cementantes, y algunas no aportan desde un fenómeno físico. Bueno, esta es la tabla con las propiedades de cada una de las 4 ediciones que les mencionamos y la fuente, que es la norma IRAM 50.000. Bien, vamos a ver o vamos a repasar qué marco normativo engloba o es un paraguas de la fabricación del cemento. Básicamente hay una resolución del año 2018 del Ministerio de Producción y Trabajo, en donde establece, fíjense, los requisitos técnicos de calidad y seguridad que deben cumplir los productos identificados como cementos para la construcción. Todo lo que los cementos que se producen en Argentina tienen que cumplir lo establecido en la resolución. Tanto para cemento Portland, como les decía, cemento de albañilería, en el caso de Loma Negra, el cemento plástico, el cemento de albañilería plástico. ¿De qué hablamos en cuanto a este marco normativo? Básicamente lo que hace es, se organiza, aparece la normativa IRAM, perdón, el organismo IRAM, que es el Organismo Nacional de Normalización, ustedes lo habrán escuchado nombrar, y básicamente establece qué normas técnicas son aplicables para cumplir con las condiciones que se exige para la fabricación y la utilización de cementos en el territorio nacional. Entonces, la serie de normas son la serie de normas IRAM 50.000, que son 4 normas que están vigentes desde el año 2000. Estas son las últimas versiones de cada una de ellas. Hay una norma IRAM 50.000 que son para cementos de uso general, una norma IRAM 50.001 que son para cementos con propiedades especiales, la 50.002 para cemento para uso vial, y la 50.003 que es de qué manera se controlan las propiedades que se mencionan en las normas anteriores. Entonces, de esta serie de normas se establece una frecuencia de uso, de verificación de las propiedades, a partir de los cuales se muestrean o se toman muestras de cada una de las fábricas y se realizan los ensayos correspondientes. En el caso del cemento de albañilería, de nuestro Plasticor, la norma IRAM es la 1685, que está desde el año 1978 en vigencia, y que tiene una versión nueva que es la del año 2019 con algunos cambios en cuanto a las propiedades exigidas de este cemento de albañilería. Como les decía, la norma IRAM 50.003 establece cuáles son las condiciones para
cumplir y mantener la certificación de cada uno de los productos. Esta certificación otorga una licencia, como la que ustedes pueden ver ahí a la derecha, en donde establece la empresa, la razón social, de dónde se produce, digamos, el origen en el cual se produjo el cemento, el tipo de denominación y el tipo de expedición, si es en bolsa o granel, y la licencia, a partir de esa resolución del año 2018, no tiene vencimiento. Es una licencia sin vencimiento que establece las características que cumplen las propiedades establecidas en las normas IRAN que veíamos anteriormente. Bien, hasta acá lo que es el marco normativo, cómo nos manejamos en la industria y qué controles tiene. Ahora bien, esta tabla que ustedes ven acá identifica los 6 tipos de cemento establecidos en la norma IRAM 50.000, como les comentaba, que es la norma de cementos de uso general. Esta norma define una designación por 3 letras que sintetiza el tipo de cemento. Puede ser cemento pola normal, como les comentaba, que es clinker más yeso, clinker más sulfato de calcio. Puede ser cemento Portland con filler calcáreo, que aporta filler entre un 6 y un 25%. El cemento Portland con escoria, que fíjense que es parecido al cemento de Altorno, lo único que se diferencia en los dos casos tiene escoria de Altorno como adición mineral, pero en el cemento Portland con escoria entre un 6 y un 35%, y el cemento de Altorno entre un 36 y un 75%. Luego está el cemento Portland compuesto, que permite utilizar 2 o más adiciones de las 3 que están identificadas acá, o sea, pusolana, ceniza volante, escoria y filler, con un límite para el caso del filler, y el cemento Portland pusolánico con el porcentaje respectivo. Cada uno de estos tipos de cemento van a aportar o van a tener propiedades distintas en cuanto a las características del mismo. Llámese características relacionadas con la resistencia, características relacionadas con la evolución de la resistencia y características relacionadas con propiedades relacionadas con la durabilidad. Bien, ¿cómo se identifica un cemento? Bueno, en primer lugar, las primeras 3 letras identifican la designación del tipo de cemento. O sea, si nosotros seguimos un lineamiento, vamos a trabajar con cualquiera de estas 6 designaciones. En este caso, un cemento Portland normal. Estas son las únicas 6 designaciones que nosotros vamos a ver en el mercado nacional como primera identificación, ¿sí? A partir de allí aparecen 2 números que van a estar relacionados con la categoría de cemento con el cual trabajemos. O sea, puede ser 30, 40 o 50, de acuerdo a si cumple alguno de estos requisitos. ¿Cómo se obtiene esta resistencia a compresión? Bueno, se obtiene a través de la norma IRAM 1622. Esta norma establece la realización de prismas, que son prismas de morteros, una arena estandarizada con cemento y agua, que se ensaya primero a flexión y las 2 mitades restantes se ensayan a compresión. Esos valores son los que debo establecer y debo controlar y verificar que se encuentren dentro de lo establecido en esta tabla, ¿sí? A partir de allí se define qué categoría de cemento estaríamos trabajando. Acá estamos tomando un ejemplo como para que quede completo. CPN era el tipo de cemento, 40 puede ser una de las categorías de las cuales trabajen, y después, dentro de lo que está identificado con Z, entre paréntesis, van a ser las propiedades especiales. Las propiedades especiales están establecidas por la norma IRAM 50.001. Bueno, ahí arriba hay que corregir. La norma IRAM 50.001, que establece 6 tipos de propiedades especiales. Van a ser cementos de alta resistencia inicial, altamente resistente a los sulfatos, moderadamente resistente a los sulfatos, de bajo hidratación, resistente a la reacción álcali agregado o cemento blanco. Cualquiera de estas 6 propiedades especiales pueden ser certificadas de los cementos que habíamos mencionado anteriormente como clasificación o cementos de uso general. Ahora al final vamos a ver algunos ejemplos de qué cemento utilizar en algunos casos puntuales. Entonces, si nosotros tomamos alguna de estas propiedades, pueden ser incluso más de una, o sea, puedo certificar más de una propiedad especial. En este caso,
pusimos para completar una designación, un cemento Portland normal, categoría 40, altamente resistente a los sulfatos. Esa sería la forma de denominarlo en forma completa. Además de lo que son la norma IRAM 50.000 y 50.001, que son las dos que vimos hasta acá, hay una más que es la IRAM 50.002, que es una norma que está relacionada con las características que tiene que cumplir el cemento para lo que son las tecnologías de alto rendimiento. Hay unas imágenes al final, son terminadoras que es una tecnología, se utilizó, como para dar un ejemplo puntual, en autopistas en general, en la avenida de circunvalación de la ciudad de Córdoba, en Aeroparque, en la reconstrucción de Aeroparque que se realizó a principios de este año. Se realizan con este tipo de equipos, que son equipos que tienen encofrado deslizante, se van apoyando, voy colocando hormigón en uno de los extremos, se le otorga mucha energía de vibración. A medida que uno va avanzando esta máquina y va vibrando el hormigón, va avanzando, y en la parte trasera ya va dejando la calzada completa, ¿sí? Del ancho que de acuerdo al equipo, digamos, hay equipos más chicos con anchos de unos 3 metros, o equipos más grandes que pueden ser de anchos mucho mayores y pueden completar la calzada. Entonces, es una máquina interesante desde el punto de vista vial y permite avanzar en forma rápida cuando uno trabaja con calzadas de hormigón, y tiene la particularidad de ser un equipo que necesita de un cemento que tenga propiedades especiales. Es por eso que aparece esta normativa indicando qué características tiene que tener. Acá establecemos qué diferencias hay de esta tabla a la tabla que habíamos visto en IRAM 50.000. Fíjense que tarjeta roja para el cemento de Altorno. El cemento de Altorno no sirve para utilizar en terminadoras de alto rendimiento, no se utiliza porque tiene una evolución de resistencia más lenta, porque tiene algunas otras características que son perjudiciales para su uso. Y del resto de los cementos, el cemento Portland normal aparece como que puede utilizarse tal cual está en IRAM 50.000, y el resto, no vamos a entrar en detalle, tiene algunas modificaciones en cuanto a los porcentajes de clinker más yeso o de las adiciones minerales para que se encuentren dentro de lo requerido en este tipo de estructuras. Bien, ¿cómo es el marcado rotulado? Esto es un ejemplo de 2 bolsas de acopio, en donde nosotros lo que vamos a tener va a ser la fecha. En este caso es 11 de noviembre del 2020, pegadito va a estar la hora de fabricación. Esta es otra bolsa con otra fecha, pero la característica es fecha y hora. Y como regla general, nosotros recomendamos el uso de las bolsas hasta un mes después del fechado de las mismas, ¿sí? Si las tengo debidamente aisladas o en bolsas de nylon completamente herméticas, habría que verificar algunas propiedades más como para validar su uso luego de ese plazo. Pero como regla general, este fechado se presenta en fábrica y a partir de esta fecha tendría un mes para utilizar el cemento y que mantenga las propiedades con las cuales fue originalmente diseñado. Dentro de la bolsa que ustedes van a ver en los corralones, fíjense que van a tener qué tipo de cemento es, en este caso cemento Portland compuesto, va a decir qué tipo de adición tiene, de las adiciones que vimos en la tabla de la norma IRAM 50.000, o sea, en este caso es un cemento Portland compuesto que tiene filler calcáreo y escoria de Altorno como adiciones. El certificado de INTI, y bueno, en este caso es una planta que está certificada con las normas ISO 9000 y 14001. A su vez, en la parte de abajo de la bolsa van a tener qué fábrica lo produjo. En este caso, nosotros tenemos un supercentro logístico en Vicente Casares, ahí cerca de Cañuelas, en donde se embolsó esta bolsa en particular. Y en el caso del cemento, son bolsas de 50 kilos. Eso es como para que ustedes tengan una imagen de
qué es lo que ustedes pueden ver en las bolsas, cómo es el marcado rotulado y qué características uno puede encontrar e identificar en la bolsa respecto de las propiedades que me pueden aportar también. Ahora bien, no sé si ustedes sabían, pero les comento que el hormigón es el segundo material más consumido en la Tierra luego del agua. Entonces, es el principal destino del cemento. Por eso es que vamos a hacer un muy breve repaso de algunas propiedades del hormigón, algunos ejemplos de obras, y vamos a ver de qué manera el cemento, como materia prima constituyente del hormigón, me afecta o me modifica algunas propiedades. Entonces, el hormigón va a tener cemento, ya vimos agua, arena, piedra, chimichurri, que en realidad algún aditivo, colorante, y a partir de lo cual obtenemos hormigón. Este es el formato habitual en el cual uno ensaya, estos son las famosas probetas de hormigón, a partir de las cuales uno le ensaya con presión y obtiene los resultados de resistencia. Estas probetas son distintas de las resistencias que veíamos en las diapositivas anteriores. Las resistencias de las diapositivas anteriores son prismas que se realizan en la fábrica de cemento como control. Estos son probetas que pueden ser de 10 por 20 o de 15 por 30, o sea, 10 por 20 o 15 de diámetro por 30 de altura, y que me permiten establecer el parámetro más importante o más relevante, o uno de los más relevantes, en el hormigón. Entonces, fíjense, la definición de la norma IRAM de hormigón es mezcla constituida por conglomerante, agregado fino, agregado grueso, agua y eventualmente aditivos químicos y adiciones que deben realizarse, o deben mezclarse previamente un tiempo determinado para obtener las propiedades requeridas. Si nosotros resumimos el hormigón o de qué forma nosotros deberíamos comprender qué características debería tener el hormigón, lo agrupamos en dos estados o dos etapas. Por un lado pueden ser ensayos que estén relacionados con el hormigón fresco, o sea, ¿a qué le llamamos hormigón fresco? Al hormigón desde el momento en que entra en contacto con el agua hasta antes de que se inicie el fraguado. ¿Sí? Es un proceso en el cual yo voy a poder manipular el material. ¿Sí? Entonces, voy a poder realizar ensayos que me definen ciertas características, y esos ensayos van a estar de alguna manera establecidos o delimitados los valores límites a partir de estas condiciones de borde, o sea, qué dimensiones tiene la estructura, qué tipo de colocación se va a realizar, si va a ser una descarga directa, va a ser una descarga con tachos, si vieron las grúas que están en los edificios que se pueden descargar directamente con tacho, digamos, desde el mixer va un tacho, el tacho sube con la grúa y descarga en el elemento que estoy hormigonando, puede ser una descarga con bomba. Entonces, estas condiciones, o sea, la dimensión de la estructura, el tipo de colocación y el tipo de compactación, me van a definir algunas características de la mezcla en estado fresco. Esas características van a estar relacionadas con el tamaño máximo que voy a necesitar del agregado, que va a estar obviamente vinculado con las dimensiones de la estructura, con el tipo de colocación, y a su vez qué trabajabilidad yo requiero, o sea, qué asentamiento yo requiero en el hormigón. Ustedes van a ver que la mayoría de los hormigones se establecen como un parámetro de resistencia y un parámetro en estado fresco, que puede ser asentamiento. ¿Sí? Por ejemplo, el asentamiento es un ensayo, no vamos a entrar en detalle en esta presentación, pero es un ensayo que se realiza en un cono, se lo varilla, se lo hace noga, se toma una muestra del mixer, se realiza en un cono, se levanta el cono, se ve cuánto desciende ese cono de hormigón respecto de la condición original, y ese descenso en centímetros es el asentamiento. O sea, con lo cual, si nosotros tenemos más asentamiento, vamos a tener una mezcla más fluida. Y por el contrario, si tenemos asentamientos más bajos, va a ser una mezcla menos fluida. Los asentamientos más bajos, ya que hablamos previamente, por ejemplo, se utilizan para la terminadora de alto rendimiento. La terminadora que les comenté de la reconstrucción del Aeroparque, se trabajó con un hormigón que tuvo un asentamiento de 2,
3, 4 centímetros. ¿Sí? Eso es un asentamiento muy bajo. Por el contrario, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con una mezcla de hormigón que se va a bombear, habitualmente las mezclas de bombeables se trabajan con un asentamiento de 15 a 18 centímetros. Como para que ustedes tengan una referencia en mente de cuánto me limita la colocación, las dimensiones de la estructura y las características en las propiedades en el estado fresco. Por otro lado, dentro de lo que sería el hormigón, el estado endurecido del hormigón, nosotros tenemos dos grandes grupos, como les decía anteriormente. Por un lado, vamos a analizar las características resistentes, las propiedades mecánicas, y por otro lado, la resistencia como parámetro principal, la resistencia a compresión, pero podría ser en el caso de un pavimento, por ejemplo, en donde es muy importante conocer, por ejemplo, la resistencia a flexión, que es un parámetro que habitualmente se especifica en pavimentos, en pistas de aeroparque, en autopistas y demás, en calzadas de hormigón, y otros parámetros relacionados con la durabilidad. La durabilidad va a tener que ver mucho, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, con las condiciones o la exposición a la cual se encuentra el hormigón durante su vida útil. Entonces, a partir de estas dos condiciones, se me establece qué relación agua-cemento voy a tener, qué adiciones voy a poder trabajar y qué aditivos voy a utilizar para cumplir con resistencia y con durabilidad. Y a su vez, eso va a tener que ver porque va a impactar el uso de la relación agua-cemento, qué adición y qué aditivo, en las propiedades en el estado fresco. Con lo cual, ambas propiedades, tanto del estado fresco como del estado endurecido, me van a establecer o definir qué tipo de mezcla o qué parámetros voy a necesitar para cumplir con el hormigón para la estructura la cual estoy analizando. Bien, nosotros tenemos, por un lado, un reglamento, el CIRSOC 201, que es el Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, que establece algunas condiciones respecto de la recepción del hormigón, qué características tiene que tener al momento de recepcionarlo, qué controles tengo que realizar. Y por otro lado, o sea, este está más relacionado con la obra, y lo que está a la derecha acá, la IRAM 1666, está relacionado con lo que es la producción, con la hormigonera en sí. O sea, qué requisitos y qué controles tiene que tener la hormigonera para producir hormigón elaborado. ¿Sí? Eso es un poco los dos, en este caso el reglamento y la norma, que delimitan o establecen algunos parámetros y características a los actores involucrados en la industria. A su vez, acá vemos un repaso de lo que sería las propiedades que tienen que tener el hormigón en estado endurecido y los parámetros que lo establecían. Básicamente, ¿qué tienen que indicar los documentos del proyecto estructural? Esto es importante porque muchas veces, uno con la experiencia, yo trabajé muchos, ahora estoy en un laboratorio en el Centro Técnico Loma Negra, en la parte de asistencia técnica, porque estuve mucho tiempo en la hormigonera, y muchas veces hay parámetros importantes que me definen qué tipo de hormigón y qué exposición que al pedir hormigón se pasan por alto. Por eso es importante recalcar que no solo es necesario tener en cuenta qué clase de resistencia voy a tener, sino también qué clase de asentamiento, cómo lo voy a colocar, qué dimensiones tiene la estructura, y obviamente qué clase de exposición voy a tener o el hormigón va a estar expuesto durante su vida útil. Entonces, fíjense que el CIRSOC 201, este es un extracto, el apartado 2223, establece que un hormigón se va a identificar de acuerdo a la clase resistente, que sería lo que está acá, H25, y a la clase de exposición o al tipo de exposición definido en este caso como A2. O sea, va a ser, por un lado, un parámetro de resistencia y un parámetro de durabilidad. ¿Sí? Este parámetro de resistencia está definido en el reglamento CIRSOC, que va de 5 en 5, y el parámetro de durabilidad, o la condición de durabilidad, que va a estar establecida con el tipo de exposición del hormigón durante su vida útil. Y respecto de ese tipo de exposición, nosotros tenemos algunas, en forma resumida, en dos grandes grupos: ambientes que favorecen a la corrosión de armaduras y ambientes que favorecen a otro tipo de deterioro. Fíjense que vamos a hablar de ambiente A1 como ambiente no agresivo,
ambiente que pueden estar sometidos o agresivos por carbonatación, que sería A2 y A3. La carbonatación es un fenómeno que se produce en general asociado con la humedad y temperatura. Digamos, cuanto más cerca de la 3 nos encontremos, seguramente vamos a estar expuestos a mayores grados de carbonatación. La carbonatación en el largo plazo termina afectando, porque va despasivando el hormigón que cubre la armadura, porque ¿cómo es el fenómeno de protección del armadura? El hormigón es un hormigón que tiene un pH muy alto, es un pH alrededor de 12, que permite que contar con una capa pasiva alrededor de la armadura, que a su vez la protege del fenómeno de corrosión. ¿Qué pasa? Cuando avanza la carbonatación o avanzan los cloruros, se produce un fenómeno por el cual la capa de hormigón se despasiva y la armadura de acero queda expuesta a un fenómeno de corrosión, obviamente disminuyendo la sección de la armadura y empeorando la adherencia entre la armadura y el hormigón, para la cual fue diseñada, ¿no?, originalmente. Entonces, esto favorece la corrosión. Estos ambientes que favorecen van a ser el C1 y C2, que son en zonas en donde voy a tener congelamiento y deshielo, y en otros ambientes que sean ambientes con distinta agresividad química. Esta tabla es también del CISOL 201-2005, fíjense que establece requisitos prescriptivos, o sea, de acuerdo al tipo de exposición, voy a establecer qué relación agua-cemento máxima tiene que tener, de acuerdo al tipo de hormigón, y qué clase resistente de hormigón voy a requerir. Además de estos requisitos prescriptivos, hay requisitos prestacionales, o sea, tengo que cumplir con 2 ensayos, que es un ensayo de penetración de agua y un ensayo de succión capilar, con los límites establecidos para cada uno de los casos. O sea, la norma establece requisitos prescriptivos. El futuro de las normas a nivel mundial establece que se apunta más a requisitos prestacionales que prescriptivos, porque con el avance de nuevas tecnologías, con el avance de investigación en laboratorio, hace que incumpliendo requisitos prescriptivos, a su vez pueda cumplir con requisitos prestacionales, con lo cual el objetivo de acá a unos años es pasar de requisitos prescriptivos a prestacionales. En este caso hay una convivencia de los dos para establecer que cumplen con determinadas características por resistencia, por durabilidad. Dentro de esos 2 ensayos está la evaluación por durabilidad de la penetración de agua a presión. Este es un ciclo, fíjense, un ciclo de agua a presión en donde se inyecta agua en la parte inferior de probetas, son probetas de 15 por 30, y lo que se hace es, se rompe por tracción por compresión diametral, se divide en 2 mitades ese cilindro, y se establece cuál es el perfil de profundidad de penetración de agua. ¿Sí? Y ahí se establece qué variantes puedo trabajar para tratar de disminuir la penetración de agua. Hay unos límites, tanto de profundidad media como máxima. Y por otro lado, la succión capilar, que no es más que dejar una rodaja de hormigón, o sea, una probeta se corta una rodaja, se pinta de los laterales, se deja que el agua solo acceda desde la parte inferior y ascienda por capilaridad, y se va pesando estas rodajas y se va midiendo cuánta agua absorbió ese espécimen, básicamente. Estos 2 parámetros tienen unos límites normativos que yo tengo que cumplir, ¿sí? Y en este caso, para la mayoría de los ambientes, son ensayos que debo realizar. Para terminar, algunos ejemplos de aplicación de los distintos tipos de cemento que vimos anteriormente. Acá hay 2 ejemplos de estructuras de hormigón donde, por el diseño arquitectónico, se estableció que tenía que tener corrosión blanca, es un hormigón blanco. Para conseguir un hormigón blanco de estas características, necesito trabajar con un cemento blanco, ¿sí? A su vez, este es otro ejemplo, la presa de Punta Negra en San Juan. Dentro de las propiedades que se requería para este tipo de presa, nosotros teníamos, como son hormigones masivos, o sea, hormigones en donde su menor dimensión lineal es mayor a 75 centímetros y, como habíamos comentado, la reacción de hidratación del cemento con agua es una reacción exotérmica. Cuando el volumen es muy grande de hormigón, la temperatura se eleva
y eso puede presentar, cuando tengo diferenciales de temperatura muy grandes, puedo presentar fisuras de origen térmico. Una de las formas de controlar esa fisura de origen térmico es usando cementos de bajo calor de hidratación. ¿Sí? Un cemento que cumple la propiedad BCH, como ven acá indicada en el recuadro. A su vez, en esta zona del país se trabaja con agregados que son reactivos con los álcalis del cemento. Los álcalis del cemento son uno de esos subproductos de óxidos secundarios que habíamos visto en la tabla inicial, que reaccionan con ciertas sílices de los agregados, con los cuales generan expansiones en la estructura, en general en periodos que pueden pasar los 3, 4, 5, 6 años, y que deterioran la estructura y disminuyen su vida útil. Y a su vez, como en este caso se trataba de agua o suelo de contacto que tenía niveles de sulfato por encima de lo establecido en tablas, se requería trabajar con un cemento ARS, un cemento altamente resistente a los sulfatos, con lo cual tenía que utilizarse, en el caso de esta presa, un cemento con 3 propiedades especiales. Esta es una terminadora de alto rendimiento, es una terminadora chica, esa les comentaba anteriormente. Fíjense que, bueno, acá se va dejando la mezcla de hormigón, es una mezcla, esta es la parte de atrás de la terminadora, digamos, del otro lado se deja el material, se vibra, y fíjense que ya queda terminada la calzada, ¿no? Queda completa la calzada. ¿Qué se requiere en este tipo de cemento? Bueno, también puede ser un cemento que pueda ser algún cemento que tenga alguna propiedad especial, o bien, como ya les comentaba, un cemento que cumple con la normativa IRAM 50002, o sea, que sea utilizado para esta tecnología de alto rendimiento. Bien, acá hay un ejemplo más, una terminadora, esta es una terminadora más grande. Fíjense que acá se ve un poquito mejor, acá vienen, digamos, en general no suelen ser mixers, sino son bateas, porque el asentamiento, vienen las bateas, descargo en este frente. Estos son, fíjense, todos los vibradores que tienen en el frente de la terminadora, y va dejando la calzada terminada, básicamente. Incluso lo que se hace es, se le va dando textura, algunas tienen una especie de rastrillo que le va dando una textura, la textura que se requiere en el pavimento o en la pista de aterrizaje, y después incluso vienen estos equipos o este segundo frente en el cual se le va aplicando una capa protectora para evitar que se exude la mezcla. Es bastante más largo, pero es interesante el avance rápido que se obtiene con el trabajo de este tipo de equipos. Bien, otro ejemplo de aplicación, en este caso son elementos premoldeados. Para un elemento premoldeado yo necesito una alta resistencia inicial, con lo cual si tengo un cemento que cumple con esa propiedad especial, mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo necesito cortar, en este caso es un elemento pretensado, donde yo tengo que cortar estos alambres que le transfieren tensión a esta pieza de hormigón, y requiero de que esa resistencia inicial se alcance lo antes posible para que el ciclo de producción sea mejor. Este es otro ejemplo de elementos premoldeados. Este es los hilos de cuando se hizo la ampliación de la planta nuestra, que le comentaba Vicente Casares, ahí se le Cañuelas. ¿Qué se requería en este caso? Este caso es fíjense, es un elemento masivo, es una fundación de este silo, que requería, que habíamos dicho, bajo calor de datación, porque la elevación de temperatura en estructuras masivas hace que pueda presentarse fisuración de origen térmico, y tengo que controlar. Obviamente hay otras medidas que puedo tomar dentro de lo que es tecnología del hormigón, pero una de las que vamos a ver hoy está relacionada con el tipo de cemento, o sea, trabajar con un cemento de bajo calor de datación para que esa elevación de temperatura se presente más espaciada en el tiempo, con lo cual los picos quedan completamente atenuados. Este es otro ejemplo, esta es una fundación de un aerogenerador, ¿sí? Acá, en este caso puntual, era un aerogenerador en donde se trabajaba con agregados reactivos, como la base de este aerogenerador es de hormigón, y es un elemento masivo, a su vez tenía que cumplir con la condición de ser un cemento de bajo calor de hidratación.
Por último, acá hay un ejemplo de unos pilotes. En este caso del pilote está en contacto permanente con agua. En este caso, al realizar el análisis del suelo o el agua de contacto con el hormigón, por el nivel de sulfato requería que se trabaje con un cemento ARS, un cemento con la propiedad especial altamente resistente a los sulfatos. Bien, con esto termino. Esta es la página nuestra. Ahí hay algún avance de lo que es la obra Lamalí 2. Nosotros estamos realizando la ampliación de nuestra fábrica Lamalí en Olavarría para aumentar la producción, que este año va a culminar, si todo anda bien. Y bueno, ahí van a poder ver en la flecha indicada ahí los productos y los servicios con los cuales contamos a nivel compañía. Número de teléfono, mi mail, agradecido por el tiempo y el espacio, y quedo abierto a algunas consultas o lo que consideren necesario. Muchas gracias, Juan. Espero que no estés demasiado cansado después de esta charla extensa que nos diste. Y entiendo que no tenemos en el momento, comentarios en el chat. Así que nada, simplemente nos queda volver a agradecerte la charla que nos brindaste. Muchas gracias, Juan. Gracias, Mónica. Gracias, Hernán. Perdón, Juan. Ahí Ahí apareciendo una pregunta de Juan Zulansky. Bien. Puso una pregunta, pero no puso cuál era la pregunta. Está bien, está bien. Mientras esperamos a ver si Juan nos puede acercar su pregunta, o escrita o a viva voz, como quieras, como puedas. Vamos a hacer un pequeño break sin desconectarnos para dar paso a la charla de Alvar, si les parece bien. Dice, aquí pudo Juan escribir su pregunta, dice, si después de los 30 días marcados en la bolsa, ¿cuál es la resistencia de la bolsa de cemento? Bien, como regla general son 30 días para el uso, como les decía. No hay un estudio específico de cómo afecta las propiedades o las características resistentes del cemento, porque en realidad es muy variable en el ambiente en el cual se va a encontrar y las condiciones en las cuales va a estar en el acopio. La realidad es que como regla general nosotros solemos decir es que si lo hemos protegido adecuadamente, una de las formas que nosotros hacemos es ver los grumos. O sea, si al abrir la bolsa tiene grumos, tengo que ver si esos grumos se rompen con la mano o no. Si se rompen con la mano y están en una cantidad pequeña, digamos, dentro del total de la bolsa, si puedo tamizar o romperlo con la mano, podría utilizar el cemento. En general, pasados los 30 días, no recomendamos para estructuras, digamos. Para elementos estructurales, sí para algún otro tipo de uso, digamos, ¿no? Para cualquier otro uso del cemento, de los tantos que tiene. Y si se tienen cantidad de grumos que no pueden romperse con la mano, lo que solemos decirle es lo mismo, en este caso, tamizarlo, si cuento con algún tamiz en obra, y poder utilizar lo que pasa el tamiz en algún elemento que no sea estructural. Bien, gracias, Juan. Gracias a ustedes. Agradece también, Juan, la respuesta. Le damos paso, entonces, si les parece, a Gerardo de Alvar. No sé si ya estás preparado, si te podemos escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? Yo te escucho bien, entiendo que los demás también. Perfecto, Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer la invitación para dar a conocer, nuestros productos y dar un poco de estas charlas de conocimiento general sobre el tema aluminio, que siempre voy compartiendo la presentación. Y por las dudas voy a ver si puedo, dejo la cámara puesta. Después monitoreen si va saliendo todo bien, porque recién estaba como jugando una mala pasada la internet. Cualquier cosa te avisamos. Dale, ahí la presentación ya está, ¿no? Sí, se está viendo Bueno, bien. perfecto. Me presento, mi nombre es Gerardo Smitenar, soy arquitecto de la FADU UBA, y trabajo en el área de asistencia técnica y capacitación de Alvar, División Elaborados,
en todo lo referente a sistemas de carpintería. El tema de hoy vamos a hablar un poco de sistemas de carpintería de aluminio, yendo un poquito para el lado de la alta prestación y la eficiencia energética, que es, bueno, son los temas que se están tocando en estos tiempos, ¿no? A ver. Una pequeña presentación primero de Aluar, Aluminio Argentino. Aluar es una empresa, bueno, de capital 100% nacional y es el único productor de aluminio primario en Argentina. La obtención del aluminio primario y la fabricación de productos semielaborados, por ejemplo, los barrotes, los tochos, para la extrusión del aluminio, se realizan en la planta que tiene Aluar en Puerto Madryn. Todo lo que es extrusión de perfiles de aluminio, que es el material utilizado para las carpinterías de aluminio, y todo lo que es laminación, se producen en la planta de Abasto, en una localidad cercana a La Plata y sobre Ruta 2, ¿sí? Bueno, ambas plantas están con certificación ISO en 14001 y certificación 9001. Y como comentario, les contamos que Aluar, en el marco de la ley 27.191 del régimen de fomento para el uso de fuentes renovables de energía, implementó, digamos, un sistema de 45 aerogeneradores ahí cercanos a la planta de Puerto Madryn, ¿sí? Con lo cual se abastece el equivalente, digamos, en energía al 50% de la producción que se utiliza en Puerto Madryn para el aluminio primario y al 100% de la energía utilizada en la planta de Abasto, tanto para extrusión como para laminación. Metiéndonos en temas y un poco tomándonos de la charla que dimos el año pasado, a fines del año pasado, sobre sistemas de aberturas de aluminio, vamos a recordar que una abertura de aluminio, nosotros decimos que es un sistema, ¿no? Un sistema que está compuesto por, bueno, los perfiles de aluminio que conformarán el marco y la hoja, ¿no? Por caso, digamos, como el ejemplo en una ventana corrediza, marco y hojas de perfiles de aluminio, los accesorios y herrajes que vinculan cada elemento, digamos, de aluminio entre sí y lo que vincula el aluminio con el vidrio, ¿no? Y el relleno de la abertura que, bueno, obviamente es el vidrio. Y también decimos que es un componente más la mano de obra, ¿no? Porque tendrá que ver a la calidad del sistema, ¿no? La mano de obra tanto en la fabricación como en la colocación de la abertura. Ahora, no hay que confundir calidad con la prestación de una abertura, ¿no? La prestación de una ventana, de un sistema de abertura, está definido por los componentes que mencionábamos recién, o sea, en nuestro caso por los perfiles de aluminio, por el tipo de vidrio, el tipo y espesor de vidrio que se coloque, y por los accesorios y herrajes que estén de acuerdo, digamos, al catálogo, que sean homologados. Eso definirá la prestación, digamos, del sistema en sí mismo. La calidad de un sistema será la correcta adecuación, digamos, de esa ventana a la obra, ¿no? Entonces quedará definida la calidad por la mano de obra en la fabricación, la mano de obra en la colocación, como dijimos, y, bueno, el correcto armado de la ventana y el uso de accesorios de acuerdo a lo que dice el catálogo técnico de cada línea y cada tipología. Por eso, digamos, en cada línea que nosotros ofrecemos, digamos, cada línea de carpintería que ofrecemos, tiene su catálogo técnico donde está detallado cómo es el armado de cada tipología.
y qué accesorios y qué elementos y qué componentes hay que usar. Ahora, ¿por qué necesitaríamos aberturas de alta prestación o de lo que llamamos alta prestación? La alta prestación está ligada básicamente a el ahorro de energía, ¿no? Y si hay diversas fuentes para todo esto, pero si consideramos que el 50% de la energía que utilizamos en una vivienda tipo se nos va en climatización y podemos considerar que un 10% aproximadamente se nos va en iluminación, y que en una vivienda tipo también dependerá de muchos factores, pero podemos decir que el 25% de la energía utilizada la perdemos a través de las aberturas. Bueno, tenemos que tener especial cuidado, digamos, en las aberturas. Tenemos que tener especial cuidado en todo el diseño arquitectónico, ¿no? Porque poner aberturas de alta prestación en una vivienda y el resto de los materiales, dejarlos librados, o tener materiales de baja prestación, vamos a decir, no sirve de nada, ¿no? El diseño arquitectónico tiene que estar, tiene que ser integral y cada componente acompañar y ser complemento del otro. Entonces, las prestaciones de que nos tiene que cubrir o que dar la abertura, digamos, o los requisitos que debería cubrir la abertura, bueno, son la aislación térmica, aislación acústica, estanqueidad, o sea, la hermeticidad, estanqueidad al agua, infiltración al aire, maniobrabilidad y operación, o sea, ser fácilmente operable, ¿no? Y, bueno, permitir, sobre todo con la tendencia de la nueva arquitectura, ¿no? Grandes dimensiones. El cumplimiento de estos requisitos se da a través, ¿no?, de cumplir con las especificaciones técnicas que obtendré después del análisis para determinar qué tipo de abertura necesito. Y así voy a determinar, digamos, qué línea es la adecuada para la obra, qué tipología será adecuada para el ambiente, si una batiente, si una corrediza, tipo y espesor de vidrio, bueno, la mano de obra, el uso del premarco en la obra, el análisis de si necesito o no perfiles reforzados, ¿no? El análisis estructural de la abertura, bueno, y el uso, una vez más, hacemos hincapié en este tema porque es un tema importantísimo y que a veces hace a la calidad de la ventana. Una ventana, una abertura de alta prestación diseñada como alta prestación puede no cumplir su función si no está armada de acuerdo a lo que dicen los catálogos. Y entonces hay dos conceptos, digamos, fundamentales que nos tiene que cumplir la abertura de alta prestación. Y esto sería un elevado confort interior y un bajo consumo energético. Estos dos conceptos están ligados uno con otro, ¿no? Porque al cumplir uno, estoy cumpliendo el otro, pero básicamente nos vamos a centrar en lo que es el bajo consumo energético, ¿no? En ir hacia aberturas de eficiencia energética. Y vamos a hablar, para hablar de eficiencia energética, de las propiedades térmicas de las ventanas, que son la transmitancia térmica, el factor solar y la infiltración de aire. Empezamos por la transmitancia térmica de la ventana. Y bueno, transmitancia térmica, recordemos que es, vamos a decir que es la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo y de superficie a través de un material o de un sistema constructivo. Este es habrán visto 1000 veces el factor K o el valor K que tiene cualquier material. Y a menor valor de K tenemos mayor capacidad aislante, o sea,
menor pérdida de calor a través de ese material o ese sistema constructivo. Lo que cabe aclarar acá es que la transmitancia térmica de la ventana como sistema, como dijimos hoy, ¿no? Como conjunto de componentes, dependerá de la transmitancia térmica de cada uno de sus componentes, es decir, de la transmitancia térmica de los perfiles y la presencia proporcional de los perfiles en la ventana, de la transmitancia térmica del vidrio y su presencia proporcional en la ventana, y de la transmitancia térmica de la junta, transmitancia térmica lineal de la junta, de unión, digamos, entre el vidrio, o de vinculación entre el vidrio y los perfiles de aluminio. Esto, llevado a un cálculo, sería la ponderación, digamos, entre las transmitancias térmicas y las superficies de cada uno de los materiales, ¿sí? Y nos da como resultado la transmitancia térmica total de la ventana. Esto es para diferenciar un poco, a veces trae confusión el tema de cuando nos hablan de transmitancia térmica, que se menciona o el vidrio o se menciona los perfiles del sistema de ventana, pero el resultado de la transmitancia térmica de la ventana total es considerando todos los componentes. Básicamente la transmitancia térmica lo que va a hacer es, digamos, a menor transmitancia térmica, recordamos, vamos a tener menor pérdida de calor. Entonces, en esto nos va a beneficiar en lo que hace a la eficiencia energética. Pero hay algo que quiero también puntualizar, y es que la transmitancia térmica de la ventana y de cada uno de sus componentes tiene una importancia fundamental en el riesgo de aparición de condensación superficial, ¿sí? En el interior, ¿no? Recordemos que la condensación superficial es la saturación de la humedad del aire, ¿sí? Producida por las diferencias de temperatura entre el exterior y el interior de un local. Y dependen del porcentaje de humedad relativa del aire interior, el diferencial de temperaturas entre el exterior y el interior, y la transmitancia térmica de los componentes. Es decir, que si tengo un alto diferencial de temperatura, digamos, no sé, tengo 0 grados en el exterior y 20 o 25 grados en el interior. Tengo alta humedad en el ambiente, supongamos en un local de cocina en invierno donde estoy hirviendo una olla con agua. Bueno, cuanto mayor sea la transmitancia térmica de los componentes de la ventana, bueno, mayor riesgo habrá de que aparezca, de que el vidrio y el perfil también puedan empezar a transpirar, ¿no? Empiece a condensar ese aire cargado de vapor, ¿sí? En la superficie de la ventana. Ahora, perdón, no solo, digamos, la transmitancia térmica tiene un papel fundamental en la aparición de la condensación superficial, pero también el control de los parámetros que mencionamos, sobre todo en el interior de la vivienda o de cada local, ¿sí? El sobrecalentamiento, digamos, en la calefacción o la producción de humedad, bueno, aportarán, o la falta de ventilación, ¿no? Las renovaciones de aire, aportarán a ese riesgo. Bien, entonces, ¿cuáles son las estrategias, digamos, que se aplican, en este caso en la ventana, para disminuir el valor K, o sea, disminuir la transmitancia térmica de la ventana, o de cada uno de los componentes de la ventana? Bueno, en el caso del vidrio es
en primera instancia, digamos, lo que es el doble vidriado hermético, digamos, ¿no? O sea, es la ruptura del puente térmico que tengo en un vidrio simple a través de una cámara de aire, ¿sí? O sea, el doble vidriado son dos vidrios, ¿sí? Separados por un separador, y que conforman una cámara de aire, lo cual logramos en términos generales reducir a la mitad el valor K del vidrio, en este caso. Si a esto lo combinamos, por ejemplo, con un vidrio de alta eficiencia, un bajo emisivo, un low E, puedo lograr valores de K de hasta 1,8. O sea, de los 5,7 aproximadamente que puedo tener en un vidrio monolítico, bueno, puedo llegar a 1,8 en un vidrio de alta eficiencia, con doble vidriado hermético, triple vidriado hermético, con vidrios de baja emisividad, de alta eficiencia. ¿Y qué pasa en el aluminio? En el aluminio lo que tengo que hacer también es romper el puente térmico que tengo entre el exterior y el interior, ¿no? Y esto se logra a través de lo que denominamos, bueno, ruptura de puente térmico, justamente. Logro aproximadamente disminuir a la mitad el valor K entre un perfil al que le llamamos frío, o sea, sin ruptura de puente térmico, comparado con uno con RPT. Ustedes van a escuchar en el mercado, digamos, de las aberturas que se le llama RPT, sistemas con RPT. ¿En qué consiste el RPT, en la ruptura de puente térmico? Bueno, en el ensamble de varillas de un material, de un polímero, digamos, que se llama poliamidas, ¿sí? El ensamble de estas poliamidas en perfiles de aluminio interiores y exteriores. O sea que con dos perfiles de aluminio y el vínculo de estas varillas de poliamida, logro un conjunto similar al de un sistema sin ruptura de puente térmico, ¿no? Y que cumple las funciones, en este caso son perfiles de una ventana corrediza, ¿no? La hoja y el marco de una corrediza, ¿sí? Conformados cada uno por dos perfiles de aluminio y varillas de poliamida. Estas varillas de poliamida, bueno, que se denominan poliamida 6.6, tienen un 25% de agregado de fibra de vidrio, lo que les da, bueno, por ser un polímero tienen aislantes, son aislantes térmicos, o sea, la poliamida tiene tiene una considerable resistencia mecánica, tiene un coeficiente de dilatación similar al aluminio, o sea que no hay problemas en el deslizamiento que puede haber en el ensamble, y además resiste procesos de pintado y anodizado, que son los procesos que se le hacen al aluminio. Y con esto entonces logro conjunto de perfiles de menor transmitancia térmica, ¿sí? Con ruptura de puente térmico entre el exterior y el interior, un comportamiento estructural similar a los sistemas sin RPT, una posibilidad adicional que es la determinación bicolor, porque al ser dos perfiles de aluminio independientes, antes del ensamble puedo pintar uno de un color y otro del otro, con lo cual me queda en la ventana el exterior de un color y el interior de otro. Y una también cualidad adicional, que es la reducción, en cierto sentido, de la transmisión acústica. Acá le quería mostrar un poco, graficar esto que les explicaba de la ruptura de puente térmico, ¿sí? Que es esta posibilidad del bicolor. Acá tenemos una puerta, un sistema batiente de puerta de rebatir, ¿sí? Con un color símil madera del lado exterior y un anodizado peltre, creo que es esto, del lado interior.
Y acá en el gráfico, digamos, acá se ve el mismo corte, es el que está dibujado de la foto, ¿no? Que ahí que se ven las poliamidas ensambladas en el aluminio, ¿sí? Que conforman la ruptura de puente térmico. La estrategia, digamos, que no hace al material en sí, al aluminio, pero es adicional para la transmitancia térmica de la ventana como conjunto, es el diseño en la ventana que permita el uso de vidrios, ya sean DBH o TBH, ¿no? De triple vidriado hermético, o sea que se permitan espesores de vidrio, del paquete de vidrio, vamos a decir, considerables. Nuestros sistemas en general permiten 32 milímetros de la cavidad del vidrio, digamos, permite hasta 32, en general hasta 32 milímetros, lo cual se puede conformar hasta un triple vidriado hermético para lograr mayor transmitancia térmica, no solo en los perfiles, sino que en el vidrio también. En el mismo sentido, digamos, con la ruptura de puente térmico, digamos, no solo nosotros establecemos la ruptura de puente térmico en el perfil en sí, sino también en la unión, vamos a decir así, de los perfiles, o el encuentro de los perfiles. Esto es, por ejemplo, en una ventana corrediza, el encuentro de la hoja interior con la hoja exterior, el cruce central que se le llama, bueno, también está fabricado en material de poliamida para que no haya puente térmico en este punto. Bueno, asimismo también, acá abajo hay un ejemplo, en la ventana corrediza también, pero en la configuración de 4 hojas, el encuentro central de las hojas centrales también tiene ruptura de puente térmico. La idea es evitar el puente térmico en toda la abertura, ¿no? Lo mismo que en cualquier lugar de la envolvente de una obra, ¿no? Que tenemos que tratar de evitar los puentes térmicos en cualquier parte de la obra, en este caso de la ventana. La otra propiedad térmica que nos define, digamos, la alta prestación o la eficiencia energética de la ventana es el factor solar de la ventana. Y en el factor solar de la ventana, hablando de la ventana en sí misma, digamos, sin considerar el resto de la obra, es una propiedad donde el vidrio es el que juega un papel fundamental, ya que el factor solar medido en las partes de aluminio, ya sea en el marco o en la hoja, se mide a través de un parámetro que se llama absortancia, que varía por las diferencias de la absorción de calor, digamos, por las diferencias de colores, en el caso del aluminio. Y es muy bajo, digamos, es muy baja la influencia que tiene entre, por ejemplo, un color blanco y un color negro. Si bien hay cierta diferencia, pero es muy, muy poca. Intervienen los cálculos, pero es muy poca. El factor solar es vamos a decir que es el coeficiente que indica la cantidad de calor por radiación solar que atraviesa la ventana. Entonces es el calor que atraviesa el vidrio, para resumirlo. El calor por radiación solar. La forma de disminuir el factor solar en la ventana es, bueno, a través del vidrio, por reflexión o por absorción de calor, ¿sí? Y exentos de la ventana, digamos, la forma de reducir el factor solar es a través de arrojen sombra, digamos, sobre la ventana, o sea, que bloqueen, ¿sí?, la radiación solar, ¿sí? Bueno, entonces,
¿cuáles son las estrategias de mejora, digamos, con respecto al factor solar? Dijimos que nosotros con el aluminio poco es lo que podemos hacer con el aluminio de la ventana, con los elementos, con los componentes de la ventana, tanto en marco o en hoja, poco es lo que podemos hacer. Ahora, en la ventana como conjunto, bueno, sí, el uso de vidrios con control solar, estos son vidrios coloreados, que tienen la capacidad de absorber calor, o vidrios con capa reflectiva que tienen la capacidad de reflejar el calor o la incidencia, digamos, del sol, vamos a decir. Y acá en un ejemplo, digamos, de tipos de vidrios, estos son ejemplos publicados en un aplicativo que vamos a ver más adelante por BASA, por la empresa BASA, donde vemos que la transmitancia térmica del vidrio en los tres ejemplos es la misma. Bastante baja, pero es la misma. Y el factor solar, no. El factor solar disminuye considerablemente entre un ejemplo y el otro. ¿Y cuál es la diferencia entre un vidrio y otro? Bueno, que en el primer caso es un vidrio incoloro, es, vamos a decir así, transparente, ¿sí? Donde tengo un factor solar alto. El calor por radiación solar pasará, bueno, esto quiere decir el 72%, digamos, pasará a través del vidrio. En el segundo caso, es un vidrio coloreado, ¿sí? Del lado exterior, coloreado, bueno, en este caso de color verde, entonces tendrá cierta absorción de calor. Esta absorción hace que disminuya el factor solar. Y en el último ejemplo es un vidrio reflectivo, que hace que disminuya aún más el factor solar. El tipo de vidrio a utilizar dependerá, porque acá lo que quiero significar no es que este vidrio sea mejor que este, es mejor en determinadas condiciones, ¿no? Es mejor en orientaciones o en zonas geográficas donde, bueno, tengo una incidencia del sol, donde necesito frenarlo de alguna manera, y decida hacerlo a través del vidrio, porque tengo otras estrategias para reducir el factor solar, que bueno, pueden ser elementos ya que hacen a la arquitectura también, pero bueno, los parasoles, ¿no? Disposición vertical y horizontal, según la orientación, será la disposición más conveniente, o las lamas que conforman celosías o postigos regulables, bueno, y otras soluciones arquitectónicas que pueden ser, bueno, aleros, voladizos, retranqueos, membranas, doble fachadas, bueno, son soluciones arquitectónicas que hacen a la reducción del factor solar. Todo esto es calculable, digamos, es parametrizable. Nosotros no contamos con norma, pero hay norma, por ejemplo, española que establece los métodos de cálculo para el factor solar, que se llama factor solar modificado allá. Y bueno, es la forma de calcular la incidencia que tengo a través de otro parámetro llamado factor de sombra, la incidencia que tengo sobre la fachada, ¿sí? Con el uso de elementos de control solar. Entonces esto, a través del control solar, puedo establecer estrategias donde utilizar un vidrio que no sea con control solar, pero sí usar elementos que hagan, que cumplan esta función. Y el otro de los parámetros que muchas veces no se tiene muy en cuenta, digamos, y es muy importante, hace al confort y hace al rendimiento térmico, y a la eficiencia energética de la ventana, es la infiltración de aire.
si bien la infiltración de aire, digamos, no modifica la transmitancia térmica de la ventana, tampoco modifica el factor solar de la ventana, o sea, no modifica ninguno de los parámetros anteriores, sí modifica el rendimiento térmico, ¿sí? de la ventana como un sistema, y a la eficiencia energética de la vivienda, digamos, o de la obra de arquitectura. Es, digamos, medible la infiltración de aire a través de un coeficiente de filtración térmica. Se establece, digamos, los valores del caudal de aire. La infiltración de aire es el caudal que atraviesa las juntas, digamos, que forman la hoja con el marco de una ventana. Esa filtración se establece, se mide a través de un ensayo y forma parte de cálculos que intervienen en el balance energético de una ventana, que vamos a ver un cachito más adelante en la calificación energética de ventanas. Pero vamos a las aberturas en sí. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que usamos en la abertura, en los distintos tipos de abertura y de tipologías para reducir la infiltración de aire? Bueno, un tema fundamental es el contacto que hay entre el marco y la hoja, ¿no? Tanto en batientes como en corredizas, pero bueno, si hablamos de batientes, bueno, una de las estrategias es el triple contacto, ¿sí? Y la conformación de lo que se llama una cámara compensadora de presión. Esto es, el triple contacto de burletes desde el exterior hacia el interior, que hace que la presión de viento que pueda ingresar, digamos, por este primer contacto, se ve reducida por este segundo contacto del burlete central, ¿sí? Y disminuida esa presión, difícilmente pase por el burlete interior. Un poco acá quería con la foto graficar, digamos, materializada una abertura con el triple contacto, ¿no? Y la cámara compensadora de presión. El otro tema, digamos, es la continuidad que tienen que tener estos burletes de contacto entre marco y hoja. Se da el caso, digamos, en aberturas batientes que utilizan herrajes de cámara europea, o bisagras, mejor dicho, de cámara europea, como es el gráfico que se ve acá, que inevitablemente, lo vemos en esta imagen, es al estar la bisagra colocada en la cámara europea, ¿sí? Necesariamente necesitamos la interrupción de la continuidad del burlete interior, ¿sí? En esta parte se corta el burlete para que no haya interferencia con la bisagra. ¿Cómo evitamos, digamos, el cortar el burlete y que haya continuidad? Bueno, con el uso de herrajes un poco más sofisticados, que pueden ser la bisagra oculta o la configuración, digamos, de ventana oscilobatiente, como es en este caso. En este caso, la bisagra oculta hace que el burlete interior, bueno, en este caso no se ve el burlete interior, pero es que haya continuidad, digamos, en todo el perímetro de los tres burletes, ¿sí? Del triple contacto, digamos, de la cámara compensadora. La otra estrategia, o algunas de las estrategias, digamos, en ventanas corredizas, son los cierre multipuntos, digamos, sobre todo en puertas corredizas, 2 metros, 2,05 metros,
que tengan 2 o 3 puntos de cierre. Esto hará que el contacto entre las felpas, digamos, de la hoja con el marco, no sea continuo, digamos, y sea parejo y no haya diferencias en todo a lo largo de todo el parante. Otro tema importantísimo es el cruce central en el marco, digamos, lo que veíamos hoy del cruce de hojas, ¿sí? Donde se encuentran la hoja interior con la hoja exterior. Bueno, en la corrediza lleva un tapón, que es este que muestro acá, que en la foto es este que se ve acá, y en esta foto es este que se ve ahí abajo. Si no, quedaría un hueco, digamos, en este lugar, donde aún cerradas las hojas, tendría comunicación el exterior con el interior. Y bueno, y el uso de accesorios de calidad, como son, por ejemplo, las felpas que hacen contacto entre marco y hoja, bueno, que sean felpas de calidad, felpas de polipropileno con fincil, que aseguren el contacto adecuado entre un elemento y el otro. Pensemos que en las ventanas corredizas el contacto es a través de felpas, en las corredizas tradicionales el contacto es a través de felpas, y en las batientes es a través de burletes. Una estrategia más en las corredizas y las corredizas de alta prestación, esto que estoy mostrando es la línea A40 con ruptura de puente térmico que tenemos, y es el contacto en el cruce central, ¿sí? Con doble felpa en cada uno de las hojas. O sea que tengo la hermeticidad asegurada con 4 felpas que hacen contacto cuando las 2 hojas están cerradas. Como dijimos, lo que tengo que lograr en una ventana para asegurar la infiltración del aire es el perfecto contacto entre marco y hoja, ¿no? Que no haya ninguna, digamos, ningún pasaje de aire que puede ser causado, ¿sí? Por deformaciones que pueda tener ocasionales o movimientos que puedan tener, movimientos relativos que pueden tener la hoja con respecto al marco. Esto fundamentalmente a veces pasa por efectos de la presión del viento, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es verificar estructuralmente las aberturas para determinar si, por ejemplo, una ventana corrediza necesita de parantes reforzados o no. Esto nosotros en los catálogos técnicos de nuestras líneas tenemos ábacos, ¿sí? Con las dimensiones de las aberturas y presión de viento en las distintas configuraciones de parantes centrales, ¿sí? Para determinar si verifican o no esas dimensiones a determinada presión de viento. Básicamente la verificación se hace, bueno, lo determina la norma IRAM 11507, y dependiendo de, o considerando, bueno, obviamente las dimensiones de la abertura, sobre todo el alto, la presión de viento y el tipo de vidrio a utilizar, si es DBH o vidrio simple, lo que hace la norma es poner una limitante en cuanto a la flecha, o sea, a la deformación del parante, bueno, o del elemento estructural, en el caso de una corrediza, del parante central, ¿no? Parante central lo consideramos como una viga simplemente apoyada y lo que hacemos es calcular la flecha y tiene que verificar a, bueno, si es un vidrio simple, a L, que es la altura, sobre 200, con un máximo de 15 milímetros, y
si es de BH a L sobre 300, o sea, la altura sobre 300, con un máximo admisible de 8 milímetros. Esto lo que hará es asegurar, digamos, que las deformaciones no produzcan que deje de haber contacto entre un elemento y el otro, o entre el burlete y, y el aluminio en todo el perímetro. Y algo fundamental, digamos, que no es de la ventana en sí misma, sino que es la vinculación con la obra, es el sellado perimetral, digamos, el uso de premarco como medida fundamental, como un elemento fundamental, ¿no? Que evitará, en primera instancia, digamos, daños accidentales que puede haber en la obra con la ventana, digamos, ¿no? Poniendo el premarco en etapa de obra gruesa, yo puedo llegar con la ventana en la última etapa de la obra, evitando cualquier daño accidental que pueda sufrir. Lo que logro con el premarco también es la correcta regulación de la luz, de la distancia que voy a tener entre el premarco y el marco, ¿sí? O entre la obra, o entre el vano, vamos a decir así, y el marco, una distancia perimetral uniforme y continua, ¿sí? Que es donde tendré que sellar de acuerdo a las especificaciones del proveedor o del fabricante del sellador. Pero es fundamental que esta distancia sea continua, sea pareja en todo el perímetro de la ventana. Y eso se logra a través con el uso de premarcos, a través de tacos reguladores que van en todo el perímetro de la ventana, con el cual puedo regular esta distancia correctamente y evitar inconvenientes con el sellado. Obviamente la continuidad en este cordón de sellado hace a la hermeticidad, ¿no? Tanto en estanqueidad al agua como en infiltración de aire. Una estrategia más, que esto ya es propio de una línea, en este caso la línea Alteza de carpintería que tenemos en Alvar, tanto en Alteza RPT como sin ruptura de puente térmico, es el contacto, es, digamos, el sistema de corrediza, pero que el cierre lo hace a través de contacto de burlete. Este es el sistema corredizo alzante, ¿sí? Donde mediante un herraje, estas corredizas no llevan rodamientos estándar, sino que es un herraje todo integral, que básicamente el funcionamiento es que cuando la hoja está cerrada, ¿sí? La hoja está en una posición abajo y el contacto hace contacto pleno el burlete que está insertado en la hoja con el marco. Cuando acciono el herraje para poder proceder, digamos, al deslizamiento de la hoja se despega los burletes se despegan del marco, liberándolos y dejando libre, ¿sí?, el rodamiento para que la hoja se deslice. Bueno, tenemos dos modelos de corrediza alzante, ¿sí?, para distintos tamaños y pesos de hoja. Esto no solo hace a la hermeticidad del sistema, ya que el burlete está haciendo un contacto franco entre marco y hoja, sino que hace al confort en cuanto al funcionamiento. Al no haber rozamiento en una corrediza tradicional, tengo todo el tiempo rozamiento de felpa, ¿no? Si no roza la felpa, no está haciendo contacto, entonces quiere decir que voy a tener infiltración de aire seguramente. Entonces, en este sistema lo que se logra es un confort, digamos, en el accionamiento
de la hoja al deslizarla, ya que no tengo ningún tipo de rozamiento. Bueno, ¿por qué aberturas de alta prestación de aluminio? Bueno, el aluminio tiene ciertas características, ¿no?, que lo hacen el material ideal para las aberturas, ¿no?, y sobre todo para las aberturas de alta prestación. Si bien es un material liviano, tiene una resistencia estructural considerable, ¿sí?, que hace que no necesita refuerzos internos, sino que con el diseño de los perfiles se logra una inercia considerable que responde a distintas solicitaciones normales, vamos a decir, en una abertura. Entonces es liviano, es resistente, tiene estabilidad dimensional, o sea que el coeficiente de dilatación, si bien obviamente tiene un coeficiente de dilatación, no es no es tanto, digamos, como otros materiales, ¿sí? Y es compatible, digamos, con el coeficiente de dilatación del vidrio, o sea que no tiene inconvenientes en compatibilizar con el vidrio. Es resistente, bueno, no necesita mantenimiento, es resistente a la corrosión, sobre todo si tiene un tratamiento superficial de pintura o de anodizado. Es incombustible, no emite gases tóxicos, por ejemplo, en caso de incendio no pierde la estructura. Es un material sostenible, digamos, es reciclable y es versátil. Versátil porque es fácilmente mecanizable, bueno, admite, como dijimos, tratamiento ya sea de pintura o de anodizado para darle no solo resistencia, digamos, a la intemperie, sino también una cuestión estética. Y a través de los perfiles extruidos, bueno, se pueden conformar las formas adecuadas para cada funcionalidad. Ahora, ¿cómo determinar la alta prestación? En el año 2008 se publicó la norma IRAM 11.507-6, que es la de etiquetado de ventanas, ¿sí? La norma lo que hace es la calificación de eficiencia energética de las ventanas, ¿sí? Mediante un comparativo, ¿no? Como puede pasar en los electrodomésticos, si bien la metodología es diferente, pero lo que hace la norma es calificar para zonas determinadas del país. Se dividió el país en 5 zonas, ¿sí? Y se califica para cada zona y para cada periodo estacional, digamos, tanto invierno como verano, y según las dimensiones de la ventana, el material, en este caso aluminio, la forma de abrir, la tipología de la ventana, la línea de carpintería, bueno, la terminación superficial y el tipo de vidrio, se determina cómo califica energéticamente esa ventana, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, una corrediza A40 con ruptura de puente térmico, con este tipo de vidrio, ¿no? Un float de color gris, un DBH con color gris y con un vidrio bajo emisivo, califica con la mejor calificación en zona 3, que es nuestra zona, ¿no? Zona de Buenos Aires y centro del país. Y fíjense que esta misma configuración, este mismo tipo de vidrio, no califica bien en otras zonas y en otros periodos estacionales del país. Entonces, es importante hacer este ejercicio, digamos, de ver cómo califica una ventana, porque no es lo mismo un tipo de vidrio para cada
periodo estacional y para cada zona climática. Un poco le querías mostrar este tema del aplicativo de etiquetado de ventanas para graficar este punto, ¿no? Que no es lo mismo, una misma ventana no actúa de la misma manera para cada zona climática ni para cada periodo estacional, ni para otros parámetros que no tiene en cuenta el aplicativo, por ejemplo, la orientación. No es lo mismo una ventana expuesta al norte que una ventana expuesta al sur. Este aplicativo es gratis, pueden ingresar en etiquetadoventanas.energia.gov.ar, donde poniendo estos datos obtendrán el resultado, ¿sí? O la calificación de cada tipo de ventana. Y fíjense que para el cálculo utiliza los parámetros que habíamos mencionado anteriormente, que son las propiedades térmicas de la ventana, o sea, la transmitancia térmica, el factor solar y la infiltración de aire. Otro tema, bueno, acá es determinar en cada tipo de ventana, mediante ensayos, cómo califican frente a la infiltración de aire, a la resistencia de carga de viento y a la estanqueidad del agua. Este es un ejemplo en el video de la cámara de ensayo que nosotros tenemos en Alvar, ¿sí? Y hacemos nuestros propios ensayos basados en las normas correspondientes, pero hacemos nuestros propios ensayos de nuestras líneas de aberturas. Para ir terminando, una breve descripción de lo que son nuestras líneas. Nosotros contamos con una serie de líneas con ruptura de puente térmico y sin ruptura de puente térmico, en lo que serían las gamas premium, digamos, de altísima prestación, de alta gama y de gama media. ¿Qué le pedimos a las aberturas? Lo que dijimos: aislación térmica y acústica, hermeticidad al aire y al agua, maniobrabilidad y operación en función de los herrajes y los accesorios utilizados, y que tengamos la posibilidad de resistencia adecuada para grandes dimensiones. En todas las líneas que nosotros tenemos de carpintería, abarcamos todas las tipologías o las tipologías más usadas, digamos, en una obra, desde paño fijo, ventanas de abrir, de rebatir, hasta corredizas alzantes, oscilobatientes, con distintas variantes, como pueden ser los refuerzos tanto en parantes centrales, laterales o acoples, tenemos umbral de marco reforzado también y con mayor caja de agua para ventanas muy expuestas, en fin. Una breve descripción de lo que son nuestras líneas o de las obras que se realizan con nuestras obras. Bueno, Alteza RPT, que es lo que decíamos, la línea premium, ¿no? Con el sistema alzante de corrediza. Eso era el ejemplo en RPT. Este es el ejemplo con la línea utilizada sin ruptura de puente térmico. La línea A40 con ruptura de puente térmico, donde distintos tipos de obras y distintas configuraciones, acoples a 90 grados, bueno, en fin, hay todas las situaciones que tenemos en una obra se pueden resolver a través de los distintos tipos de perfiles que están disponibles. Lo que hablábamos de grandes dimensiones con refuerzos, ¿sí? Con parantes centrales reforzados para verificar a las presiones de viento. Imagínense esta abertura en altura, bueno, el refuerzo que necesitará. Línea 40, la versión sin ruptura de puente térmico. Me detengo un minuto en presentarles una nueva tipología, que es la corrediza fija móvil, decimos, donde en una corrediza estándar, una hoja
es la que corre como una hoja estándar de una corrediza, pero el otro paño es fijo. Esta es una tipología que era muy solicitada, y lo que se hacía antes era hacer una corrediza de 2 hojas, fijar una de las hojas, y que la otra se deslice. Bueno, diseñamos la tipología que cumple con esta condición, y es una estrategia más para lo que mencionábamos de la infiltración de aire, ¿no? Porque el perímetro que tengo de contacto con felpa, bueno, es menor a una corrediza tradicional. Todo esto, bueno, el uso de la tipología será en función de la arquitectura, ¿no? Línea Módena con ruptura de puente térmico, basado en la Módena tradicional. Línea Módena 2, que es la versión sin ruptura de puente térmico. Y completamos toda la gama de línea de carpintería con la línea Vesta, que sería una línea de gama media, pero que, bueno, con el uso adecuado del vidrio y las recomendaciones que tenemos por catálogo, sin exceder con las limitaciones también, sin exceder las dimensiones máximas de fabricación, se pueden lograr, obviamente, aberturas de una prestación considerable. Resumiendo, nosotros decimos que hay que resolver el proyecto con el sistema de aberturas técnicamente adecuado y no con el más económico. Esto es, el estudio de balance térmico de una obra, en función de las dimensiones y de la presión de viento o de las condiciones a las que esté sometida, nos darán como resultado las prestaciones requeridas, y en función de la estética o de las condicionantes del proyecto, voy a determinar la línea adecuada de carpintería, la tipología adecuada para mi obra y el tipo de vidrio adecuado para las condiciones que estoy estudiando. Todo esto que da como resultado hay que volcarlo de manera eficiente en la planilla de aberturas, ¿no? Las especificaciones de la abertura son fundamentales para la correcta cotización y luego la correcta colocación, fabricación de la abertura. Nosotros tenemos a disposición lo que son los pliegos de especificaciones técnicas de todas nuestras líneas, que bueno, luego están los datos de contacto que los pueden solicitar, así como la asistencia técnica, digamos, para cualquier duda de proyecto que puedan llegar a tener. También tenemos disponibles los catálogos técnicos en la página de Aluar, y los objetos BIM a través de la plataforma de BIMética. También está linkeado en la página de Aluar. Bueno, espero no haber sido muy, muy extenso. Me queda agradecer simplemente. Estos son nuestros datos de contacto para todo lo que es asistencia técnica, tanto de proyecto como de fabricación, asistencia para carpinteros o cualquier duda que puedan tener, estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias a vos, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Sí. No sé si hay dudas, consultas. No por ahora. No. Entonces simplemente nos resta convocarlos para el próximo martes, que seguimos con este ciclo de charlas, y bueno, agradecerles a Hernán, Gerardo y a ustedes la presentación. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.